En el día de hoy les voy a explicar cómo crear una base de datos desde el principio. Lo vamos a hacer en el motor de base de datos Postgres, ya que este motor es muy fácil de utilizar, es muy completo, tiene muy buenos recursos, así que ese es el que utilizaremos en esta ocasión. Bueno, vamos a empezar desde cero, es decir, vamos a leer primero el problema, a lo cual le tenemos que encontrar una solución. Vamos a diseñar nuestro modelo gráfico y nuestro modelo lógico y por último vamos a implementar la base de datos. Bueno, entonces, ¿qué nos dicen? Se desea informatizar la gestión de una empresa de transportes que reparte paquetes por toda España. Los encargados de llevar los paquetes son los camioneros, de los que se quiere guardar la cédula, el nombre, el teléfono, la dirección, el salario y población en la que viven. De los paquetes transportados interesa conocer el código del paquete, la descripción, el destinatario y dirección del destinatario. Un camionero distribuye muchos paquetes y un paquete solo puede ser distribuido por un camionero. De las provincias a las que llegan los paquetes interesa guardar el código de provincia y el nombre. Un paquete solo puede llegar a una provincia, sin embargo, a una provincia pueden llegar varios paquetes. De los paquetes que llevan los camioneros, interesa conocer la matrícula, el nombre, el tipo y la potencia. Un camionero puede conducir diferentes camiones en diferentes fechas y un camión puede ser conducido por varios camioneros. Bueno, más o menos ya nos entramos en contexto, ya sabemos qué es lo que tenemos que hacer, ya todos nos estamos haciendo una idea, así que vamos a empezar a armar nuestro modelo gráfico. Yo me adelanté un poco a los hechos, ya tengo aquí, digamos, identificadas las tablas, que son, por el momento son 4, ¿sí? La tabla camioneros, la tabla paquetes, la tabla camiones y la tabla provincia. Pero entonces vamos a analizar qué relación hay entre ellas, qué relación hay entre cada tabla. Entonces, ¿cuál es la primera entidad que aquí identificamos? La entidad camioneros, ¿sí? Cédula, nombre, teléfono, dirección, salario y población en la que vive el camionero. Acá ya digamos que la tengo. Pero entonces, necesitamos saber exactamente cuál es la primera relación que surge, ¿sí? Vemos que acá nos dicen lo de la tabla camioneros y la tabla paquetes, que ya la tenemos completa. Pero entonces, ¿qué relación hay entre camioneros y paquetes? Nos dice que un camionero distribuye muchos paquetes y un paquete solo puede ser distribuido por un camionero. Así que vamos a ingresar la relación, vamos a ponerla con un rombo y vamos a escribirle que distribuye camionero distribuye paquetes, ¿sí? Bueno, las relaciones por lo general en los modelos gráficos se representan con un rombo. Entonces lo vamos a hacer de esta manera. Entonces, nos dice, un camionero distribuye muchos paquetes y un paquete solo puede ser distribuido por un camionero. Un camionero distribuye muchos paquetes. La N significa muchos o varios en bases de datos. Un camionero distribuye muchos o varios paquetes. Se representa con una N. Pero un paquete solo puede ser distribuido por un camionero. ¿Sí? Bueno, esa es la relación. Bueno, ¿qué vemos aquí? Cuando se presenta esto, que la n nada más está en uno de los lados, decimos que es una relación de 1, 1 a n, ¿sí? Este 1 desaparece y queda una relación de 1 a n. ¿Qué quiere decir? Que la tabla paquetes, en este caso, depende de la tabla camioneros. Cuando se presenta esto en un modelo gráfico, en una base de datos, el momento de implementarla,
La clave primaria o la primary key de la tabla dominante, que es la donde están los unos, pasa como llave foránea a la tabla que depende de esta, es decir, aquí la tabla dominante es camioneros porque aquí es donde están los unos. Entonces la clave primaria de aquí, que es la cédula, se viene para paquetes, ¿sí? Más adelante vamos a entender mejor este concepto. Bueno, ya tenemos nuestra primera relación. Ahora, vamos a seguir analizando el problema. Nos dice, de las provincias a las que llegan los paquetes, interesa guardar el código de provincia y el nombre. Eso ya está. Un paquete solo puede llegar a una provincia, sin embargo, a una provincia pueden llegar varios paquetes. Entonces, vamos a hacer nuestra próxima relación entre paquetes y provincia. Entonces, los paquetes llegan a las provincias. Bueno, esto es muy importante entenderlo bien desde el principio, diseñar muy bien el modelo gráfico, porque esto depende de la base de datos, ¿sí? Diseñar bien el modelo gráfico, el modelo lógico hace que la base de datos sea más eficiente, ¿sí? Que no vayan a haber datos redundantes, que no vayamos a implementarla mal, así que es muy importante estos pasos. Entonces, un paquete solo puede llegar a una provincia, pero a una provincia pueden llegar varios paquetes. Es otra relación de 1 a n o de 1 a varios. Es decir, que la clave primaria de esta tabla, que es el código de la provincia, se nos va a venir para acá, para paquetes, ¿sí? Bueno, para explicarles mejor el concepto de clave primaria, resulta que todas las tablas en bases de datos deben tener un dato único. O sea, todos los registros, todas las filas, todos los datos que yo guarde deben tener un identificador único. Por ejemplo, todas las personas tienen un número de cédula o de NIT o de RUT diferente. Ese código o ese número es el que las diferencia de otras personas en un país o donde sea. ¿Sí? Entonces, dentro de las formas normales y las reglas de las bases de datos, dice que cada tabla debe tener un identificador único. Ese identificador no se puede repetir. No pueden haber dos personas con el mismo número de cédula o el mismo número de RUT. No pueden haber dos carros, dos vehículos con el mismo número de placa. Sí, siempre debe haber algo que sea único de ellos y que los diferencie de los demás. Eso es lo que llamamos clave primaria. ¿Sí? Bueno, entonces, continuando con nuestra relación aquí, podemos identificar este otro punto que dice, de los camiones que llevan los camioneros, interesa conocer la matrícula, el modelo y el tipo y la potencia. Un camionero puede conducir diferentes camiones en fechas diferentes y un camión puede ser conducido por varios camioneros. Bueno, aquí ocurre algo muy interesante. Ya vamos a ver qué es eso tan interesante que sucede aquí. Entonces, los camioneros conducen camiones, ¿sí? Pero nos dice que un camionero puede conducir diferentes camiones en fechas diferentes y un camión puede ser conducido por varios camioneros. Bueno, aquí sucede algo diferente a lo que sucedió con las otras tablas. Ya les voy a explicar por qué. Y es algo también muy importante en cuanto a la implementación de bases de datos. Un camionero puede conducir varios camiones, ¿sí? Obviamente en fechas diferentes. Y un camión puede ser conducido por varios camioneros, ¿sí? ¿Qué sucede acá? Vemos que es una relación de n a n.
¿Sí? Recuerden que estos unos, en este caso, desaparecen y queda una relación de n a n o de muchos a muchos. ¿Qué sucede? Cuando se presenta una relación de muchos a muchos, surge una tercera tabla entre estas dos. Vamos a ver muy bien cómo es el concepto de la tercera tabla. Esta tercera tabla se va a llamar, vamos a ponerla conducen. ¿Sí? Entonces esta tabla conducen va a tener las llaves primarias de las dos tablas. ¿Sí? En este caso, la llave primaria de camioneros es cédula camionero. Bueno, acá se nos sale un poco, pero pues cédula camionero. Y la matrícula del camión. Matrícula camión. Pero adicional a esto, va a tener la fecha en la que ese camionero condujo ese camión en específico. ¿Por qué no podemos dejar solamente cédula camionero y matrícula de camión? Porque resulta que los registros en las tablas no se pueden repetir. ¿Sí? Los registros que yo guardo en una tabla, ningún registro puede ser igual a otro que yo haya hecho anteriormente. Digamos que un camionero condujo el camión con placa CRH 22 el día 24 de noviembre. ¿Sí? Y eso quedó registrado en esa tabla. Resulta que el día 1 de diciembre ese mismo camionero volvió a conducir ese camión. ¿Sí? El sistema no va a dejar ingresar esos datos. No va a dejar ingresar esos datos porque resulta que según las reglas de las bases de datos, todos los registros que yo ingrese en una base de datos deben ser diferentes a otros y deben tener también llaves primarias. En este caso la llave primaria sería compuesta por la cédula del camionero y la matrícula del camión. ¿Sí? Entonces, como ninguna llave primaria debe ser igual a otra, entonces debe haber un tercer dato que diferencie los registros. Bueno, en este caso, en el momento de implementarla podemos hacer una llave primaria compuesta de estos tres datos, ¿sí? La cédula del camionero, la matrícula del camión y la fecha. Podemos decir que obviamente esto no se va a repetir, ¿sí? Un camionero no puede, digamos, manejar el mismo camión la misma fecha. Obviamente no, entonces, o sea que eso sí va a ser algo que va a distinguir un registro de otro. Así que así no vamos a tener ningún inconveniente. Entonces, ya vemos un poco qué es lo que sucede acá con esto, ¿sí? Y vamos a especificar cuáles son las llaves primarias y cuáles son las llaves foráneas. En este caso ya tenemos dos llaves foráneas. Entonces la cédula es la primary key de la tabla camioneros. Es decir, que es un dato único ahí, nunca se va a repetir, nunca van a ver los camioneros con la misma cédula. Lo mismo para camiones, la matrícula siempre va a ser única para cada camión. El paquete siempre va a tener un código de paquete diferente al de otros camiones. Y lo mismo la provincia. Nunca van a haber dos provincias que tengan el mismo código. El código de la provincia es único e irrepetible para cada una. Bueno, entonces, ¿qué sucede aquí con la cédula del camionero y la matrícula del camión? En este caso, la cédula del camionero es una llave foránea. Es una llave foránea porque hace referencia a un campo que está en otra tabla. ¿Sí? La matrícula del camión también es una llave foránea. Y la fecha, digamos que es un dato complementario entre esas dos. Habíamos dicho que estos tres campos juntos iban a formar una clave primaria compuesta, ¿sí? Ya que estos tres datos nunca se van a repetir dentro de la tabla. Bueno, para que me vayan entendiendo un poco mejor y para que las cosas vayan tomando forma, vamos a empezar a implementar nuestro modelo lógico. Bueno, ¿de qué manera lo vamos a hacer? Voy a poner esto un poco más pequeño, espero que más o menos lo vean. Entonces, vamos a empezar a hacer nuestro modelo lógico, que es la forma como van a ir quedando más o menos las tablas. ¿Sí? Aquí es donde las cosas se ponen un poco más interesantes.
Entonces, ¿cuál es la primera entidad que reconocemos? Una entidad que es independiente, que no depende de ninguna otra entidad y que no tiene llaves foráneas. La primera entidad que vemos que es independiente es la entidad camioneros. Entonces vamos a escribirla acá, camioneros. Bueno, en este caso simplemente la voy a poner en singular, camionero, porque yo en el momento de ingresar datos en la base de datos voy a ingresar es un camionero, voy a ingresar es un camión, voy a ingresar es un paquete y una provincia. Bueno, entonces camioneros tiene la cédula, tiene el nombre, tiene el teléfono, tiene la dirección, tiene el salario y tiene la población en la que vive ese camionero. Bueno, ¿qué nos faltará acá? Nos falta especificar que la cédula va a ser la clave primaria de esa tabla. ¿Sí? Todas las tablas en bases de datos deben tener clave primaria. Hay ocasiones en las que no la tienen, pero es mejor por estándar y como regla y para que todo sea más organizado, que todas las tablas tengan una clave primaria. Entonces, la otra tabla que podemos reconocer que tampoco depende de ninguna otra es camiones. Entonces, camiones. Perdón, vamos a poner simplemente camión. Entonces, un camión que tiene la matrícula, tiene el modelo, tiene el tipo de camión y tiene la potencia. La matrícula es la clave primaria o la primary key en inglés. Entonces, la primary key. Ok, ya podemos hacer también la tabla conducen, que es la que se deriva de esas dos. Entonces, conducen. Perdón, vamos a ponerle simplemente conduce. Entonces, va a tener la cédula del camionero. Algo muy importante, los nombres de las columnas no deben tener espacios ni caracteres especiales como por ejemplo coma, signo de interrogación, slash. El único carácter especial que es aceptado es el guión bajo, ¿sí? Entonces muchas veces por estándar y para separar las palabras utilizamos un guión bajo. Entonces, cédula camionero, matrícula camión, y la fecha en la que condujo, la que ese camionero condujo ese camión. ¿Qué vamos a hacer aquí? La cédula del camionero y la matrícula camión son claves foráneas. Vamos a colocarla acá, que es una FK o Foreign Key. Bueno, ahora, paquetes depende de camioneros y de provincia, así que todavía no lo podemos hacer sin haber hecho antes la tabla provincia. Entonces, provincia. La provincia tiene el código de la provincia, tiene el nombre, solamente eso. El código de la provincia es la clave primaria. Entonces la vamos a colocar, que es la primary key. Ahora vamos a hacer, ya podemos hacer la entidad paquetes, la tabla paquetes. Paquete va a tener el código del paquete, la descripción, el destinatario y la dirección del destinatario. Bueno, adicional a esto vamos a agregar dos campos, ¿sí? Recuerden que la clave primaria de camionero se nos viene también para acá. Se nos viene para acá porque al tener los dos unos aquí y al aquí estar de 1 a n, significa que esa tabla es dominante, o sea que esta depende de esta. La clave primaria de esta se nos viene para acá, al igual que en esta. Cuando se presenta una relación de 1 a n, la tabla donde están los dos unos
en la tabla donde están los números, la clave primaria de esa tabla se nos viene para esta. Así que vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ponerle cédula del camionero. Cédula del camionero que transportó ese paquete. Y la provincia a donde llegó el paquete. Así que vamos a ponerle provincia, destino. ¿Sí? De esta manera nos queda nuestro modelo lógico. Ahora, vamos a especificar en paquete cuáles son las llaves primarias y cuáles son las llaves foráneas. El código del paquete va a ser la llave primaria, ¿sí? O la primary key. Esto va a ser la primary key. Cédula camionero y provincia destino son llaves foráneas. Cédula camionero hace referencia a la tabla camioneros en su columna cédula y provincia destino hace referencia a la tabla provincia en su campo código de provincia. Así que vamos a colocarla acá, que son llaves foráneas. Bueno, de esta manera queda nuestro modelo lógico. Vamos a proceder a continuación a implementarlo en Postgres, ¿sí? Bueno, obviamente ya deben tenerlo instalado previamente. Cuando ustedes lo instalan, pues obviamente no les van a aparecer ninguna base de datos porque obviamente no han creado ninguna. Les aparecerá simplemente esta que dice Postgres. Sí, pero como yo acá ya tengo muchas bases de datos creadas, por eso es que me aparecen. Entonces, para ustedes crear una nueva base de datos, se paran aquí en Databases. Obviamente, cuando ustedes ingresan y le dan clic acá en el nombre del servidor, del localhost, él muchas veces les va a pedir una clave. Esa clave ustedes se las debieron haber proporcionado en el momento en que se la instalaron, así que es muy importante no olvidarla. La ingresan y les debe aparecer ya esto. Entonces, se paran encima de Databases, le dan clic derecho, New Database. ¿Sí? Bueno, esta base de datos yo la pondré ejercicio 1. ¿Sí? Y le voy a dar OK. Bueno, ya quedó creada nuestra base de datos, ejercicio 1. Vamos a darle clic acá en esta lupa. Bueno, vamos a iniciar a comenzar a crear nuestras tablas. Aquí es donde las cosas se ponen realmente interesantes. Vamos a crear nuestras tablas con base a el modelo lógico, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Para crear una tabla, la instrucción universal que se utiliza es create table. Create table. Y el nombre de la tabla. En este caso, vamos a crear la tabla camionero. Vamos a darle los paréntesis. Yo lo hago así porque me parece mucho más fácil. Ya ustedes verán en qué manera lo trabajan. Bueno, entonces, create table camionero. El campo cédula, bueno, entonces escribimos el nombre de la columna, el tipo de dato. Más adelante voy a grabar un video explicando muy bien lo que son los diferentes tipos de datos, explicándolo con más detalle. En este caso voy a dar una breve explicación. Se manejan diferentes tipos de datos, como son el tipo de dato numérico, que puede ser decimal, puede ser entero, puede ser de punto flotante, y el tipo de dato de texto o de cadena, que es el character body, no simplemente el char o el character. Pues en este caso yo voy a utilizar el character baring, ¿sí? Que es el mismo varchar, ¿sí? Es para almacenar letras, todo tipo de letras, números, o sea, todo lo que yo escriba ahí, él lo va a tomar simplemente como una cadena de texto. ¿Cuál es la diferencia entre character y character baring? Bueno,
Resulta que cuando yo creo un tipo de dato tipo char o character, yo le debo especificar la longitud en el momento en que lo creo. ¿Sí? Por ejemplo, yo le debo decir char y acá explicarle que va a ser de 10. ¿Sí? Ahí le dije que char de 10. ¿Qué es lo que sucede con este tipo de dato? Si por ejemplo yo ingreso en ese campo de esa tabla letras, letras que tienen más o palabras que tienen más de 10 caracteres, él no me la va a dejar ingresar porque lo máximo que acepta son 10 caracteres. Si yo ingreso eh, una palabra que tenga 7 caracteres, él lo va a dejar así tal cual, o sea que me van a sobrar 3 caracteres. ¿Qué es lo que sucede con el character paring? Resulta que el character paring o el varchar yo le puedo especificar la longitud o no se la puedo especificar. Cuando yo le especifico la longitud al character paring, que sería más o menos así, character paring, perdón, creo que quedó mal escrita, character paring. Cuando yo le digo que character paring de 15 y le ingreso una palabra, una cadena de texto, un nombre que sea de 20 caracteres, no me lo va a dejar ingresar, va a decir que no, porque yo en el momento en que lo creé le dije que iba a ser de 15 caracteres. Si yo, por ejemplo, le ingreso una palabra, una frase que sea de 10 caracteres, él va a utilizar esos 10 caracteres y con los 5 restantes los va a borrar, o sea, se va a cortar, ¿sí? O en este caso, cuando es character paring, simplemente lo dejan blanco y eso se ignora. Cuando yo no se lo especifico, pues obviamente él ya se va a ajustar. ¿Sí? Si yo le ingreso uno de 20, él lo va a dejar ingresar. Si le ingreso uno de 80 caracteres, los va a dejar ingresar. Si le ingreso de 2, no va a haber ningún problema. O sea, yo por facilidad prefiero dejarlo simplemente character paring o varchar, que es lo mismo. Entonces vamos a decirle que la cédula va a ser un varchar. Bueno, vamos a decirle que el nombre también va a ser un varchar. El teléfono también va a ser varchar. Bueno, el teléfono, la dirección también, varchar. El salario, bueno, el salario, como es de tipo de dato numérico, lo podemos poner entero, lo podemos poner decimal, en este caso yo le voy a poner decimal. Y la población en la que vive el camionero, vamos a decirle que también le va a ser un varchar. Bueno, ¿cuál es el campo de esa tabla que va a diferenciar a un camionero del otro? Sabemos que la cédula es única para cada persona, o sea que el identificador único que va a tener esa tabla va a ser la cédula, o sea que le vamos a poner que esta va a ser la primary key. ¿Sí? Esto es muy importante. Bueno, vemos que no nos falta ningún dato, o sea que vamos a proceder a darle clic aquí en esta flechita que dice Execute Query o ejecutar consulta. Nos dice que la consulta retornó exitosa sin resultados en 61 milisegundos. Bueno, ya que tenemos que crear nuestra primera tabla. Vamos a crear la otra tabla, vamos a seguir con camión. ¿Sí? Camión. ¿Qué tiene el camión? Tiene la matrícula. La matrícula también vamos a dejarla varchar y también es la primary key porque es el identificador único para cada camión. Vamos a decirle el modelo, perdón, el modelo, el tipo y la potencia. Estos dos campos nos sobran, los vamos a eliminar. Listo. Vamos a borrar esta coma. No nos falta ningún dato. Vamos a darle ejecutar consulta. Nos dice que retornó exitosa. O sea que no ha habido ningún inconveniente. Ahora vamos a crear la tabla conducen.
conducen. ¿Qué tiene la tabla conducen? Tiene la cédula del camionero, cédula-camionero. Esta la podemos dejar marchar. Vamos a borrarle esto porque esta no es la primary key. Vamos a borrar y acá vamos a escribir la matrícula del camión. Matrícula-camión. También va a ser marchar. Y la fecha en la que el camionero condujo el camión. Como es una fecha, la dejamos de tipo date. Date, que es fecha. Bueno, ahora sucede algo muy interesante que, bueno, es el momento de crear las llaves foráneas, de declararlas. Entonces, le vamos a decir foreign key. Va a haber la primera foreign key, que va a ser cédula camionero. Esto lo debemos encerrar entre paréntesis, es muy importante. Cédula camionero. Y esta cédula camionero va a hacer referencia, o sea, referencias a la tabla camionero en su campo cédula, ¿sí? Y va a haber otra foreign key. La otra foreign key que habrá va a ser la matrícula del camión, ¿sí? Entonces, foreign key, matrícula camión. Va a hacer referencia a la tabla camión en su campo matrícula. Listo, vamos a, bueno, esa como la dejamos porque acá tenemos que hacer otra declaración. Vamos a hacer la primary key. La primary key va a ser compuesta por esos tres campos. Sabemos que nunca, jamás va a haber un camionero que conduzca el mismo camión en la misma fecha. Sabemos que ese dato, esos tres datos nunca se van a repetir, nunca van a estar juntos en una misma fila dentro de la tabla. Así que lo vamos a poner como primary key. Entonces, vamos a decirle primary key, primary key, cédula camionero, coma, matrícula camión, y fecha. Bueno, vamos a darle ejecutar y nos dice que retornó exitosa. Bueno, ahora vamos a crear la tabla provincia. Paquetes aún no la podemos hacer porque recordemos que el código de la provincia también está dentro de la tabla paquetes. Entonces, vamos a crear la tabla provincia. Provincia va a tener el código de la provincia, va a ser varchar y esta va a ser la primary key. Bueno, vamos a hacer el nombre de la provincia va a ser varchar. Bueno, esta tabla no tiene llaves foráneas, eso lo podemos borrar, simplemente le vamos a ejecutar. Perdón, vamos a eliminar esto y vamos a darle a ejecutar. Listo, no hay ningún problema. Vamos a hacer nuestra tabla paquetes. O paquete. Bueno, va a tener código del paquete. Esta va a ser nuestra llave primaria porque todos los paquetes tienen un código diferente. Nunca va a haber dos paquetes o tres que tengan el mismo código. ¿Listo? Entonces va a ser parchar primary key. La descripción del paquete.
Vamos a hacer también el destinatario, que va a ser un varchar. Vamos a colocarle la dirección del destinatario. Va a ser un varchar. Adicional a esto, va a tener la cédula del camionero que transporta ese paquete. Así que va a decir cédula camionero. Y también va a ser un varchar. También va a tener la provincia de destino, ¿cierto? Recuerden que esta, como tener los dos unos, la clave primaria de esta se nos viene para acá como llave foránea. Entonces, provincia, destino, va a ser varchar. Bueno, ahora, él no sabe que cédula camionero y provincia de destino son llaves foráneas, hay que decirle. Entonces vamos a decirle foreign key, cédula camionero, recuerden que esto hay que ponerlo entre paréntesis, cédula camionero referenciada en la tabla camionero en su columna cédula. Va a haber otra llave foránea. Otra llave foránea que va a ser el nombre de la provincia de destino, perdón, el código. Entonces, provincia de destino va a estar referenciada en la tabla provincia, en su columna código provincia. ¿Sí? Vamos a ejecutar esta consulta. Perdón, creo que por acá he cometido un error de sintaxis. No debe ser mucho. Camionero, sí. Falta una coma. Es muy importante fijarnos muy bien que no nos va a cometer un solo error de sintaxis, porque entonces la consulta simplemente no nos va a funcionar. Acá nos dice que la consulta retornó exitosamente. Bueno, entonces ya tenemos nuestras clases, nuestras tablas creadas. Vamos a verificar que efectivamente se hayan creado. Esta es nuestra base de datos. Le damos doble clic en esquemas, en public. Ahí nos deben aparecer nuestras tablas. ¿Sí? Tablas. Aparece que hay 5 tablas: camión, camionero, conducen, paquete y provincia. Según esto, nuestra base de datos ya está creada. Ahora lo único que falta es ingresarle datos. ¿Sí? En Postgres o en todos los motores de bases de datos hay dos maneras de ingresar datos a las bases de datos. Valga la redundancia. Aquí en Postgres una forma es esta. Bueno, la tabla dominante, la que no depende de ninguna otra, es la tabla camionero, porque no tiene ninguna llave foránea, lo que es camionero y provincia. Podemos ingresar los datos de esta manera, dándole clic acá, como yo lo hice, y simplemente ingresándolos. Digamos que este camionero tiene la cédula 2222, que se llama Mauricio, digamos que se llama Mauricio Hurtado. Su teléfono es 45 45 45 y su dirección es Bogotá. Perdón, su dirección es localidad de Suba. Devenga un salario. En salario solamente nos va a dejar ingresar números, porque recuerden que en el momento de hacer la tabla dijimos que iba a ser de tipo decimal. Si yo le ingreso letras, él no me las va a dejar ingresar, porque solamente acepta números. O sea, no, ni siquiera me las deja escribir. Entonces,
digamos que venga un salario de 1.200.000 pesos y vive en la población de Bogotá o en la ciudad de Bogotá. Vamos a darle aquí en ese asterisco y no hubo problema al ingresar los datos. Vamos a ingresar otro camionero. Digamos que este camionero tiene la cédula 3333. ¿Sí? Se llama Alejandro Cruz. Alejandro Cruz, nuestro segundo camionero, y tiene el teléfono 6767. eh, Vive en Fontibón, tenga un salario de 800.000 y vive también en Bogotá. ¿Sí? No ha habido ningún inconveniente para ingresar los datos porque lo hemos ingresado de forma correcta. Ahora, ¿cuál es la otra manera que hay para ingresar datos en las tablas? Es la más recomendada porque, o sea, todos los motores de bases de datos tienen una interfaz gráfica diferente. Sí, es mejor que ustedes como programadores, como diseñadores, administradores de bases de datos se acostumbren a trabajar solamente por código. La forma de ingresarlo por código es insert into, inserte dentro de la tabla camionero, insert into camionero los siguientes valores o values. ¿Sí? Que me ingrese. Los tipos de datos que son character o character varying, como son tipo dato de cadena, deben ir entre comillas simples. Si yo lo ingreso entre comillas simples, no me los va a dejar ingresar, va a sacar un error porque, o sea, es tipo de dato cadena, texto o letra, entonces no me lo va a ingresar. Cuando tengo tipo de dato numérico, entonces en ese caso no debe llevar comillas simples. ¿Sí? Entonces, la cédula es de tipo parchar, o sea que debe ir dentro de comillas simples. Digamos que este camionero tiene la cédula 4444, por decir algo. Digamos que se llama Ernesto González. ¿Sí? Si se fijan bien, también los datos deben ir separados por comas. Ernesto González. ¿Qué otro dato debemos ingresarle? El teléfono. Digamos que el teléfono es 90 89 78, coma, comillas simples, y dentro de esos datos escribo la dirección, calle 78, ¿sí? El salario, bueno, el salario lo pusimos tipo dato decimal, como es numérico, no debe ir entre comillas simples, simplemente lo coloco así. Digamos que se gana 450.000 pesos. Bueno, y por último, la población donde vive. La población, si es Barchar, o sea que debe ir entre comillas simples, vamos a decirle que vive en Medellín. Bueno, vamos a darle a ejecutar y nos dice, la consulta retornó exitosamente una fila afectada, 3 milisegundos de ejecución. Listo. Si nos venimos para acá, para la tabla, y le damos a refrescar, vemos que efectivamente nos ingresó los datos. Bueno, estas son las dos formas que hay para ingresar datos. Yo recomiendo hacerlo de esta manera. Sí, es mucho más fácil y no nos vamos a enredar, no vamos a tener ningún tipo de inconveniente. Ahora vamos a ingresar datos en nuestra columna, en nuestra tabla, perdón, camión. Entonces, insert into camión. Los siguientes valores. Cada camión tiene una matrícula, ¿cierto? Entonces, la matrícula de este camión, digamos que va a ser FK 1010. Bueno, tiene matrícula, tiene el modelo. Pues la verdad no sé mucho de modelos de camiones, así que voy a ingresar, digamos, BM, así. El modelo, el tipo, digamos que es un tipo camioneta, por decir algo.
y la potencia. La potencia 79, pues por decir algo, estoy poniendo cualquier cosa, listo. Y como solamente tiene esos datos, vamos a eliminar esto. Bueno, dice que retornó exitosamente, así que ya tenemos un camión ingresado. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ingresar datos en nuestra tabla conducen. Entonces, insert into conducen. Bueno, voy a ingresar. La tabla conduce tiene primero la cédula del camionero que condujo el camión. Digamos de que va a ser el 2222, ¿sí? La matrícula del camión, digámosle que es la FK 1010, que fue la que creamos anteriormente, la que ya ingresamos. Vamos, y nos dice que le vamos a ingresar la fecha. La fecha es de tipo date, así que se la debo ingresar en el formato en el que yo ingreso normalmente las fechas. Digamos que es el 12 de noviembre de 2016. ¿Sí? Esto aquí nos sobra. Le doy a ejecutar y la consulta retornó exitosamente. Bueno, vamos a comprobar que efectivamente si no la haya ingresado. ¿Sí? Aquí en camión ya ingresamos una fila, acá nos aparece, conducen, acabamos de ingresar otra. Bueno, en este caso no había ningún problema. Vamos a ingresar provincia. Entonces, insérteme dentro de la tabla provincia, insert into provincia los siguientes valores. ¿Qué tiene la provincia? Solamente tiene dos valores, el código de la provincia y el nombre. Entonces, código de la provincia, digámosle que es 9090, por decir algo. Y el nombre de la provincia, digámosle que es Buenaventura. Solamente nos pide esos dos valores. Vamos a borrar esto de acá que no lo necesitamos y vamos a darle ejecutar. Sí, nos dice que la consulta retornó exitosamente. Bueno, ahora vamos a ingresar datos en nuestra tabla paquete. Resulta que el camionero con el número de cédula 2222, ¿sí? El día 12 de noviembre llevó un paquete a Buenaventura en el camión con matrícula FK1010. Bueno, entonces, insérteme dentro de la tabla paquete. Vamos a ver paquete que tiene. El código del paquete. El código del paquete, digamos que es el 1234. La descripción del paquete. ¿Qué es lo que tiene ese paquete? Entonces vamos a decirle que ese paquete es una caja con mercancía. Caja con mercancía. Adicional a esto, debemos ingresar el destinatario. ¿Para quién va el paquete? Destinatario Luis Suárez. Sí, Luis Suárez. Dirección de, perdón, dirección de destino, dirección del destinatario, vamos a decirle que Buenaventura. ¿Sí? La cédula del camionero que llevó ese paquete. La cédula del camionero va a ser la siguiente. Va a ser la 2222. ¿Sí? 2222. También nos dice que debemos ingresar la provincia de destino. ¿Sí? La provincia de destino ya hemos ingresado una, como ya sabemos es Buenaventura. Vamos a mirar, fabricar en provincia. La provincia de Buenaventura es la código 9090. Entonces vamos a ingresar acá. Provincia de destino, la 9090.
Entonces nos dice que la consulta retornó exitosamente. De esta manera ya nos ha creado nuestra base de datos y ya le hemos ingresado datos. Espero les haya sido de mucha utilidad este video. Nos veremos en una próxima ocasión. Muchísimas gracias a todos ustedes.